Bien, la renuncia del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, la crisis que enfrenta la institución, la salida también del general Blue, ha sido parte del debate, ¿verdad?, de la modernización de la policía uniformada. Queremos hablar más de este tema. Estamos con el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. A ver, ¿cómo están visualizando ustedes lo que está ocurriendo hoy en Carabineros? Porque la crisis de Carabineros ha sido larga, ha tenido varios tomos esta publicación, por decirlo de alguna manera, pero hablemos de lo que está pasando hoy. Perfecto. Tenemos una institución con un interinato, una institución que está siendo tomada por una nueva administración de gobierno que tiene como foco una reforma profunda, dijeron, no solo a Carabineros, sino que a las policías. A ver, nosotros compartimos el diagnóstico de que se requiere una modernización de Carabineros. Entonces, una modificación profunda de la institución. Nosotros pensamos que los síntomas, que más bien las acciones que hemos ido conociendo, como la crisis institucional por el caso Huracán, como el caso de corrupción, que son los dos hitos más relevantes, responden a un desgaste de una estructura policial que ya está llegando al fin de un ciclo. Hay que reconocer que Carabineros fue la institución más valorada del país y que sigue teniendo niveles altos de aprobación, y eso es muy importante tratar de mantenerlo, pero que hoy día está con síntomas de desgaste en muchas de sus áreas que era posible identificar hace bastante tiempo. Por ejemplo, nosotros como fundación hacemos encuestas en que medimos cuál es la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a las instituciones. Y Carabineros, bueno, este año tiene la evaluación más baja que ha tenido en toda su historia, o en toda la historia que nosotros hemos medido. Pero además nosotros medimos cuál es la evaluación que hace la ciudadanía con respecto a cuando fue víctima de un delito y tuvo contacto con las policías. Y en eso también ha ido decayendo. Entonces no podemos pensar que la mala evaluación que tiene la institución hoy día responde solamente al caso Huracán o solamente al caso de corrupción que conocimos el año pasado, sino que responden a que no están siendo capaces de dar un servicio a la ciudadanía como la ciudadanía lo necesita. Vamos por parte. A ver, el escenario actual es que tenemos salidas de altos mandos. ¿Es una oportunidad? ¿Facilita las cosas? ¿Es un escenario propicio para hacer los cambios ahora? Más que la salida, el escenario propicio lo generaron todas estas otras condiciones. O sea, Carabineros hoy día tiene un diagnóstico generalizado. Es necesario hacer cambios, es necesario modernizar. Ahora viene el paso más difícil, identificar en cuáles son las áreas prioritarias donde tenemos que hacer esos cambios, y en eso nosotros estamos tratando de ayudar, de poder dibujar un mapa que nos permita identificar las áreas prioritarias. Como esto es tan importante, ¿cuáles son los aspectos que a juicio de ustedes deben ser la intervención a corto plazo ya? Porque son tan importantes para nuestra sociedad que acá no podemos esperar reformas de años. ¿Cuáles son los aspectos inmediatos? Nosotros creemos que hay 4 áreas que son extremadamente relevantes a abordar. Primero, las funciones de Carabineros en particular. Y ahí tenemos que hacer una revisión completa de la estructura y de las funciones que ellos están teniendo que hacerse cargo hoy día. Tienen una diversidad de funciones muy grande. Nosotros propusimos hace poco que, por ejemplo, la función de tránsito pudiera pensarse en que hubiera una institución distinta, que fuera la que se hiciera cargo del tránsito en el país. ¿Como que municipio? Por ejemplo, a nivel regional. Policías de tránsito en particular, es algo que se ha replicado en muchos lugares del mundo, porque tienen una especialización que es muy distinta a la labor que tienen que hacer los Carabineros en investigación, por ejemplo. Si no me equivoco, en España. En España, por supuesto. La Guardia Civil los ayuntamientos tienen esa la policía tiene un nivel regional, efectivamente. Que es mucho más fácil de ahí otorgar esas herramientas, porque no estamos hablando de armar a una policía civil municipalizada, sino que es entregarle el control del tránsito. Efectivamente. Es fácil, no es algo que tenga... A ver, necesita unas modificaciones orgánicas para poder generar esa estructura, pero es algo que tenemos que empezar a caminar. Otra cosa, por ejemplo, las policías comunitarias, que también esto es ponerse en la cresta de la ola de la modernización de las policías a nivel mundial. La especialización de policía comunitaria es algo que está pasando a nivel mundial. Y que hace que las policías ya dejen de mirar cuántos, por ejemplo, como se mide en Chile, el quehacer de las policías a través de cuántos casos policiales tienen, o sea, cuántas denuncias o cuántas detenciones ellos hacen cuando se está cometiendo un delito. Pero es mucho más importante ver cuál es el servicio que le están dando directamente a la ciudadanía, cuántos delitos están previniendo. Y eso hoy día no lo estamos viendo porque los medimos solamente por cuántos delitos se cometieron ya y la policía se llegó a informar de esos delitos. Se ha hablado mucho de meterle mano a la labor preventiva de Carabineros. Hay algunos que son muy lapidarios y
derechamente quieren a Carabineros solo en lo preventivo, incluso que pierdan el ABOCAR y que la PDI sea la investigadora y Carabineros full preventivo. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes al respecto? Nosotros creemos que es muy importante separar las funciones de investigación. O sea, creemos que, más allá de separarlas, sino delimitar cuáles son las acciones de investigación que tiene que hacer una y otra institución. El traslape de funciones que tenemos hoy día entre la Policía de Investigación y Carabineros es un claro síntoma de ineficiencia, o sea, o al revés, un generador de ineficiencia. Tenemos casos bien dramáticos en que por interactuar las dos instituciones en paralelo sobre un caso, al final se pierde el material de investigación y se pierde la objetividad en la investigación. Compiten entre ellas. Compiten entre ellas. Y eso se ha argumentado que es bueno que las instituciones compitan porque así tratan de mejorar. Es más vieja que el hilo negro. Pero en la práctica, es un debate de muchos años. El único tema ahí que es claro, que es un argumento que es válido para pensarlo muy bien, es que la presencia que tiene Carabineros de Chile a nivel territorial no la tiene la Policía de Investigación. Entonces, por lo tanto, hay algunos lugares donde hay que pensar muy bien quién queda a cargo, pero sí separar esas dos funciones es clave. Sí, yo sé que todos estos elementos son súper importantes en lo que es el marco general de reestructuración de la policía. Pero vamos al incendio inmediato. Acá ha habido dos hechos que están generando una debacle reciente. El desfalco de 26.000 millones, eso es corrupción total, y el tema de la operación Huracán y la acusación de elaborar pruebas falsas en una investigación muy trascendental. Así es. Y ahí vamos al punto de la excesiva autonomía que tiene esta institución. ¿Cómo se remedia eso? ¿Quién debe fiscalizar? Transparencia. ¿Y cómo se hace? Porque ese es como un ahí, titular... Mira, una historia conocida en Chile que si le hemos... seguimos, entregándole a la Dirección General de Carabineros que tenga la voluntad de ser transparente. No, aquí, ¿quién tiene que ser el que revise, fiscalice? Por ejemplo, Carabineros hizo un intento de formar una dirección de asuntos internos, que a nosotros nos parece que es una acción que va en la línea correcta. ¿Y cuál es la independencia? Pero es exactamente ese el tema. En otros países existen, pero tienen que ser en paralelo a la institución y no tienen que estar bajo el mismo mando institucional. Entonces eso hay que hacerlo. Primero que todo, separar la dirección de asuntos internos de la estructura organizacional interna de la policía. Y como esa hay muchas medidas, pero por ejemplo, la transparencia. Te iba a contar, en Chile tuvimos un caso dramático, cárcel de San Miguel. Terrible. El nivel de hacinamiento que existía en las cárceles era algo que se sabía, pero que se ocultaba de alguna manera o no era algo tan transparente. Hoy día uno se mete a la página de Gendarmería de Chile y puede encontrar los datos de cuántos reclusos hay en cada una de las cárceles. Ahora la información es transparente, porque Gendarmería aprendió que el costo de ocultar, de no transparentar la información, al final los terminaba siendo responsables de las consecuencias de esa administración. En Carabineros tenemos que hacer ese recorrido. Ojalá que este dolor que tenemos hoy día... No era que hubiera una voluntad de meter las cosas debajo de la alfombra, sino que no había una cultura de transparencia. Efectivamente. Pero nadie lo exigía. Así es. Nadie estaba pendiente. Eso necesitamos hoy día. La ciudadanía tiene que saber qué es lo que está pasando. ¿Cuántos efectivos tenemos en Carabineros? No es un número que sea transparentado. ¿Cuántos están en las calles? Alrededor de 60.000. ¿Cuántos están en cosas lo que tú dices? ¿En cuál función está cada uno? ¿Cuáles son las especializaciones? ¿Cuáles son las carreras funcionarias? ¿Cuántos están dedicados, por ejemplo, a las escoltas? ¿Es necesario que ande un subsecretario con una escolta? Efectivamente. ¿Es necesario un ministro ande con tres? Es algo que tenemos que revisar. Y, por ejemplo, otra cosa muy crítica, las carreras. Hoy día los ascensos, bueno, hay todo un esquema de ascensos que a través de las antigüedades, que es un sistema que ya está absolutamente obsoleto. Tenemos que generar un ascenso por mérito, porque los mejores tengan los mejores cargos y no tengan que esperar que asciendan todos los que estaban en la generación anterior o que habían tenido una mejor nota en la academia o en la escuela. Y a propósito de los ascensos, ahora hay que llenar las nuevas vacantes, hay que nombrar de partida un general director. Así es. Nuestra opinión en eso es que se tome con calma. Sí, eso te quería decir. Leí que ustedes decían que ojalá no se precipitara la decisión. Porque lo primero es, hoy día, todo lo que estamos hablando son cambios muy profundos en la institución. Y por lo tanto tenemos que diseñarlos con mucho cuidado. Una vez que estén diseñados, tenemos que elegir a la persona que sea capaz de llevarlos adelante. Entonces, antes de nombrar, idealmente sí. Porque la persona que se va a nombrar como país, que vamos a nombrar entre todos como país, claro, evidentemente la responsabilidad la tiene el presidente, pero lo tenemos que hacer como es un cargo institucional, es un cargo un cargo público. Y por lo tanto, la persona que se va a nombrar tiene que tener la capacidad primero de llevar adelante los cambios que requerimos, tiene que tener la voluntad de hacerlo, que no es menor. En una institución tan autónoma como Carabineros son muy importantes las voluntades. Y tercero, la capacidad de rendir cuentas de esos cambios, cosa que después en 3 meses más, 6 meses más podemos medirlo. Pero ¿cuán realizable es eso que ustedes plantean? Porque sería dejar en el interinato a Pineda o a otro, pero Pineda está hoy.
por un tiempo prolongado. Porque todos los cambios y todo el plan no es una cosa que vaya a hacer Sebastián Piñera, el presidente, con Rodrigo Villa encerrados entre cuatro paredes. No. Es una cosa que se tiene que diseñar, pero llevar al Parlamento, encontrar acuerdos. Lo que tenemos que hacer es planificar, primero ponernos de acuerdo en cuáles son las áreas. Efectivamente, no podemos hacer todo de una vez. Hay áreas que son prioritarias y hay cambios que podemos hacer en el corto plazo y hay cambios que son materia de ley. Por ejemplo, cambiar la ley orgánica de Carabineros y esas cosas que hacer. Entonces tenemos que separar esas medidas, ser súper claro en cuáles son las de corto plazo que podemos implementar ahora y cuáles son las de largo plazo que necesitar diseñar leyes con la calma que ese proceso requiere. Una vez separadas esas dos cosas, vamos a poder entender cuáles son las medidas que requieren la fuerza de la implementación rápida. Y para eso vamos a tener, en ese minuto es cuando ya podemos tener la claridad para poder definir un general director que las pueda llevar adelante. Pero lo que consideramos que es muy importante como fundación es que no podemos no comprometer en el minuto del nombramiento el llevar adelante los cambios que la institución requiere. Entonces, efectivamente, no es un tiempo que puede ser eterno. No podemos esperar todo el periodo de gobierno del presidente Piñera para poder tomar la decisión de quién va a ser el general director. Es algo que tiene que hacerse en un mediano plazo. Pero lo que nosotros planteamos es que tenemos que tener claro cuáles son los cambios que queremos impulsar y en ese minuto comprometer a ese nuevo general director a que va a ser capaz de llevar esos cambios adelante, a que tiene la voluntad de hacerlo y ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a medir. En 3 meses más, cuáles son los cambios que van a tener que estar hechos y cómo vamos a rendirle cuentas a, primero, los carabineros, al Ministerio del Interior, que es el superior jerárquico inmediato, y cómo en conjunto le van a rendir cuenta a la ciudadanía de que se están implementando las modificaciones que se planifican. Hoy día el poder político, el poder civil, ¿tiene todas las atribuciones necesarias para ejercer un control? La ley le otorga todas las atribuciones. O sea, si es que acá no se ha hecho la pega desde el punto de vista político, es porque no se ha hecho la pega. Efectivamente. Las herramientas están. Efectivamente. Lo pregunto porque hubo muchas voces críticas, por ejemplo, a la reacción que tuvo Carabineros cuando el Ministerio Público le pidió a la PDI que hiciera pesquisas, ¿verdad?, en dependencias de Carabineros y en vez de facilitarlo, hubo un despliegue de fuerzas especiales. Eso es impresentable en una democracia como y las herramientas estaban. Absolutamente. Ahí no se hizo la pega, ¿no? Efectivamente. Y eso es algo histórico. O sea, que las autoridades, el Ministerio del Interior en particular, no han podido ejercer todos los controles que se requiere que ejerzan en Carabineros. Y no solo, lo que sí se ha logrado y algunos avances han habido, o sea, también hay que reconocer que esfuerzos han habido. Por ejemplo, cuando se montó el STAD, o que después pasó a ser el PASIC en el segundo gobierno de Bachelet, y el STAD que se había instalado en el primer gobierno de Sebastián Piñera, son muy buenas medidas. Son instrumentos que permiten planificar, a través de los delitos que se están registrando, planificar la acción de Carabineros. Pero ahora tenemos que dar el paso adicional, es ver cómo Carabineros, en función de esa información que estaba disponible, actuó. ¿Dónde puso a sus efectivos? Lo que tú planteabas antes, cuántos tenemos en labores de escritorio y cuántos tenemos realmente haciendo disuasión de delitos en las calles. Eso no lo tenemos medido hoy día y eso es lo más importante. ¿Qué pasa con la labor de inteligencia e investigación? Acá la Operación Huracán, más allá de todo lo que está ahí en la primera línea, ¿no?, también ha revelado una cantidad de chascarros bastante llamativos, de partida nominando a gente incompetente que no tienen títulos falsos, que ocupa software que no funcionan, que un chanterío, que más encima ahora las últimas declaraciones son espantosas. O sea, todavía no sabemos si el software funciona o no. O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Qué está pasando con la inteligencia? O sea, solamente un dato, pensar de la típica pregunta, ¿cómo nadie es capaz de pesquisar o anticiparse los atentados en tal punto? Bueno, ¿cómo si? Mire lo que pasa con cosas tan importantes como los casos Araucanía. Primero, eso es un muy buen diagnóstico y el primer problema es que tenemos a las inteligencias separadas también. O sea, la investigación la tenemos en 2 instituciones y esa hace que digreguemos la información en vez de agruparla para tomar mejores decisiones. O sea, claramente creemos que la instancia de investigación tiene que ser una sola. O por lo menos tiene que tener una estructura que permita centralizar toda la información y que sea suficientemente transparente. ¿Para dónde va a apuntar esa reforma de este gobierno? Yo me imagino que han tenido reuniones y más o menos han percibido, olfateado para dónde va la mano. Mira, ¿Va a ser un poco eso como sacarle la labor investigativa a Carabineros y dejarla fundamentalmente radicada en la PDI? Nosotros no lo hemos conversado directamente con las autoridades que están asumiendo, pero sí hemos podido leer de todas las declaraciones que ellos han ido haciendo y sí vemos que hay una voluntad de poder, más que separar, que eso no lo han dicho literalmente, pero sí de dejar identificados actores únicos que ejerzan la acción investigativa en cada caso.
Y esto nosotros esperamos que vaya en el camino de territorialmente dejar la labor investigativa en manos de una institución y que no se superpongan ambas investigando en los mismos territorios. ¿Cuál es el tiempo prudente para poder dejar los interinatos y oficializar todo? Porque conversando con gente que incluso tiene cercanía con carabineros, que han sido carabineros de alto rango, políticos que han sido ocupado cargos como subsecretarías, todos coinciden en que esto no se puede dilatar mucho, que la institución de carabineros, por su naturaleza también militar, no resiste una cosa acéfala, aunque hay un nombre. No, es que estoy totalmente de acuerdo. El interinato, la subrogancia en el cargo, efectivamente no tiene el mismo poder que tiene el cargo en propiedad. Entonces, efectivamente, el mando se ve mermado cuando uno en ese general director tiene una S al final que indica que no es un cargo definitivo. Y por lo tanto, entendemos que la institución se va a ver afectada, en la línea de mando se va a ver afectada mientras no se nombre definitivamente al general director que va a asumir para los próximos 4 años. Pero lo que nosotros queremos hacer es justamente lo contrario. Es decir, hay muchas voces que están presionando. Yo creo que el Ejecutivo se va a sentir presionado por muchos que están diciendo que tienen que nombrarlo con urgencia, pero nosotros queremos poner en el otro lado de la balanza el tema de que tienen que tener una cierta visión clara de las modificaciones que se quieren hacer. Porque si no podemos correr el riesgo, varios riesgos. Primero tenemos que tener claramente definido que los nombres que van a asumir estén absolutamente limpios de cualquier problema y que no nos encontremos con sorpresas después. Eso es una primera cosa. Segundo, que tenga la voluntad, como ya lo hemos dicho, de llevar adelante los cambios, y para eso tenemos que tener cierta claridad de cuáles son los cambios que queremos implementar, que quiere el gobierno implementar. Y una vez definido eso, nombrar al nuevo general director. Entonces, ojo, es cierto, se ve afectado, pero el mando, pero tengamos la templanza para poder estar seguros que cuando nombremos a ese general director, sabemos qué es lo que le vamos a exigir como país que haga. Y después para poder monitorear que ese compromiso lo asuma y después lo cumpla. Sí, cambios muy relevantes para una institución que es clave en nuestra sociedad y en nuestro país. Daniel Johnson de Paz Ciudadana, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a usted por invitarme cuando quieran.